en la UPTC, dando también parámetros y dando muchos puntos de vista de cómo nosotras organizamos partiendo de la investigación se llega a organizar el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos en la UPTC. Sería contribuimos de manera práctica y muy juiciosa a hacer también ver con el libro cómo llegamos a construir un observatorio en la universidad, en cualquier universidad. Esa es una de las gracias. Perfecto. El libro, ¿cómo lo estructuraron? Desde que inició el proceso de escritura, corrección de estilo, de evaluación, ¿cómo se tenía pensado estructurar el libro y hoy en día cómo está estructurado este bueno, es una conversación bien compleja porque al principio era un asunto de si era una propuesta para crear un observatorio, pero qué información existía a propósito de la creación de ese observatorio. Entonces pensamos en un primer momento como una investigación documental, pero nos dimos cuenta que no era suficiente, que también había que entablar un diálogo, una conversación con la comunidad académica. Y como nuestra comunidad académica está compuesta por el estamento profesoral, el estamento administrativo y el estamento docente, entonces decidimos realizar una investigación más amplia y aplicamos una encuesta, realizamos unos grupos focales, hablamos con las diferentes sedes, nos encontramos con una gran cantidad de inquietudes, nos dimos cuenta que el observatorio es una demanda de toda la comunidad académica y una vez teniendo toda esa información, pues evidentemente, digamos nosotros que estamos acá nos dimos cuenta que estamos un poco desbordados, entonces intentamos digamos, organizar la información en una estructura que fuera una primera parte conceptual, una segunda parte presentando más o menos cómo se desarrolla el proceso y una tercera generando los resultados y una propuesta de observatorio de género y derechos humanos a partir de esa conversación que sostuvimos con la comunidad académica y entre nosotros como grupo de investigación, lo que llevó a dialogar. En primer momento pasó con investigación documental, con investigación mixta, y por eso ustedes podrán encontrar información cuantitativa, información cualitativa y la propuesta que nace a partir de ese ejercicio. Durante todo el proceso de la recopilación de los datos y todo el proceso de la investigación que se llevó a cabo como autores, ¿cuáles de esas experiencias resaltan que les haya llamado la atención o que haya quedado perenne en su memoria de esta investigación? La investigación en sí, cada uno de los momentos en los cuales estuvimos abordándolo queda en la memoria de uno porque es un elemento que se consolida en una labor como esta, que es responder a escuchar a los tres estamentos que son estudiantes, administrativos y docentes. En ese sentido, también poder observar de qué manera el fenómeno de violencia de género, acoso laboral, discriminación y cuestión de derechos humanos está presente en la universidad y hay un reclamo por el conocimiento y las personas mismas que proporcionaron la información con urgencia reclaman que se debata y exista como esa cuestión de conocimiento dentro de la misma universidad. Entonces, esta parte es como el mismo fenómeno se está trabando y hay cuestiones que nosotros como investigadoras e investigadores tenemos que tener muy presente para responder a la comunidad, que son estos tres estamentos universitarios. Eso le queda una memoria y pues es una manera de responder a partir de esta investigación como referente. Perfecto. Uno de los momentos más importantes que se lleva a cabo dentro de la investigación es la recopilación de la misma para poder presentar este producto. ¿Cuál es la metodología que ustedes utilizaron para presentar su libro, para finalmente recopilar toda esta información y presentarla en el libro? Bueno, la investigación se realizó con metodología mixta, con investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Empezamos realizando un trabajo de investigación cualitativa con grupos focales, pero se vino la pandemia. Y cuando se vino la pandemia, pues nos tocó diseñar la encuesta, que ya la teníamos diseñada afortunadamente,
y la mandamos por las redes, pedimos a la universidad y a Sistemas que la enviara a toda la comunidad universitaria durante la pandemia, a la sede central, a la sede de Chiquinquirá, de Tunja y de Sogamoso. Y de ahí ya, como teníamos unas preguntas abiertas, que son las que acaba de comentar la profesora Ruby, sobre violencia de género, acoso sexual, acoso laboral y vulneración de derechos humanos, esas preguntas abiertas, con la metodología de Merleau-Ponty, pudimos hacer una interpretación que está muy seguida en el libro, está muy clara, para dar a conocer estas situaciones que se presentaban en la universidad. Y más o menos ese fue el trabajo investigativo, pero lo que más nos llama la atención también, que no lo han dicho mis colegas, es que nosotros presentamos este informe de investigación pues, a la comunidad académica en las distintas jornadas de investigación que hubo durante ese año, y también la presentamos al Consejo Académico de la Universidad. Estando en el Consejo Académico nos pidieron que realizáramos una propuesta de acuerdo para el Consejo Superior para la creación del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, que se llama Investigación y Creación del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos. De ahí realizamos la propuesta de acuerdo, obviamente acompañadas por la oficina jurídica, que fue muy importante. Esto se debatió en el Consejo Académico, nos hicieron, bueno, quitar algunas cosas como cambio de actividad académica para quien generaba la parte de datos, pero fue aprobada en académico y se presentó inmediatamente al Consejo Superior. El Consejo Superior creó el observatorio mediante acuerdo 053 del 2021. En el 2022 me nombraron a mí coordinadora del observatorio, pero sin oficina ni nada, pero bueno, se creó el observatorio, y en el 2022 ya formamos el equipo y viene funcionando. Ya hemos entregado 2 boletines de este observatorio, ya está consolidado y se sigue consolidando. Ahora está bajo la dirección de la profesora Solange de la Escuela de Enfermería. ¿A quién va dirigido el libro? ¿Cuál es el público objetivo desde el momento que ustedes empezaron a pensar en la idea de escribir el libro? ¿A quién piensan que es la dirigida esta información? Bueno, la motivación pues va para nuestros pares académicos, a la comunidad académica, pero hemos visto que hay colectivos de mujeres, colectivos sociales que también se interesan por esas temáticas, ya sea para argumentarse en sus luchas, en sus argumentos, en la redundancia, pero básicamente la comunidad académica no solo colombiana, sino latinoamericana, latinoamericana y del Caribe. Ya hemos tenido contacto con compañeras de México, donde también han tenido, de Chile, donde han tenido luchas, donde han tenido, y esto nos hemos conocido y relacionado con ellas precisamente en la búsqueda para nuestra investigación, en esas búsquedas. Y vemos cómo se refuerza, cómo se alimenta, y estos problemas que se dan en Latinoamérica precisamente, es decir, hablando de lo que son los problemas situados, en los que hay desconocimiento precisamente tanto de los géneros y de los derechos humanos, contribuye esta investigación y obviamente el libro a hacer eco y armar, fortalecer esas voces interesadas en los mismos temas. De pronto alguien a quien quieran agradecer por el desarrollo de algunas personas que les hayan participado activamente en el desarrollo de esta investigación, de presentar este libro. Y quiero también que aprovechen este espacio para que inviten a todo el público que hoy nos está viendo a través de las redes de la editorial, al público que está aquí presente, a toda la comunidad universitaria, docentes, investigadores, para que aprovechemos este espacio, para que se dirijan a ellos, para que lean el libro. Entonces, para que, por favor. Yo, como era la investigadora principal, le tomo la palabra para decir, agradecemos en general a la comunidad universitaria que participó tanto en los grupos focales como
respuesta en la encuesta, pero también agradecemos a la parte institucional, la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión Universitaria, la Vicerrectoría Académica que también nos acompañó, la Rectoría y que nos siguen acompañando. Yo creo que esa parte institucional ha sido importante porque por fin, tantos años de reclamo en la universidad, que por favor nos escucharan lo que estaba pasando con las cuestiones de género y finalmente en este momento fuimos escuchadas, pero gracias a la lucha de los estudiantes y las estudiantes en el paro que ya venían realizando ya un colectivo de estudiantes feministas, que hay los colectivos, porque hay varias colectivas, pero finalmente la institución aceptó y nos escuchó bien y también nos apoyó, porque hay que decirlo, la universidad nos ha apoyado y el comité editorial que nos posibilitó la publicación de este libro. No sé si alguien quiere decir más. Agradecemos también a la comunidad que de manera anónima se protegían los datos, tanto profesores, profesoras, pero también los trabajadores y trabajadoras, que nos aportaron, nos dieron las respuestas tanto a las preguntas abiertas como a las preguntas cerradas y directas, y de igual manera al estudiantado. Es decir, la comunidad de la UPTC tuvimos más de 1.600, 1.700 personas que nos dieron en conjunto por estamentos divididas, y son personas de las que no sabemos su nombre, compañeros, compañeras de la UPTC, de quienes obviamente nosotros no sabemos quiénes son, pero pertenecientes a nuestra universidad. Y a ellos y ellas del estamento que hayan participado, debemos de darles las gracias, porque sin esa colaboración, sin sus respuestas sinceras y sin sus respuestas efectivamente no solo sinceras, sino también intencionadas de qué era lo que se quería, es decir, diciéndonos qué se necesitaba, no hubiéramos podido llegar a consolidar de manera satisfactoria lo que la comunidad efectivamente necesita. A todos ellos y ellos, a toda la UPTC, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Continuamos con la presentación de la revista Netahua Journal. Damos la bienvenida a la editora de la revista Netahua Journal para que por favor se presente ante el auditorio. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Berta Ramos Gil. Soy la coordinadora de la maestría en docencia de idiomas y actualmente la editora de la revista Netahua Journal. Germán, que nos está acompañando hoy en la presentación, es nuestro asistente editorial. Gracias, bienvenidos a todos. Doctora Berta, la revista Netahua Journal, ¿quién está adscrita a cuál facultad? ¿Quién la edita? ¿Cómo es el proceso editorial de la revista? ¿Cómo es a quién es el público que está dirigida la revista, doctora Berta? Bueno, la revista Netahua Journal hace parte de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es financiada al 100% por la maestría en docencia de idiomas. Es una revista electrónica y está dirigida a todas las personas interesadas en los estudios del lenguaje, la enseñanza, el aprendizaje del lenguaje, la lingüística aplicada y en general los estudios del lenguaje. ¿Cuánto tiempo lleva la revista? ¿Cuántos ejemplares ha sacado de manera impresa? ¿Y cuánto tiempo lleva en manera electrónica? Bueno, la revista inicialmente se imprimía y a partir de más o menos unos 8 años tomamos la decisión de empezar a hacerla electrónica, colaborando con el medio ambiente, y tenemos aproximadamente unos 24 números de la revista. ¿Qué tipos de artículos publica la revista Netahua Journal? La revista publica artículos de investigación, artículos de reflexión y de estados del arte. Entonces es una revista, como todas las revistas científicas, digamos, de la universidad, acoge todos los tipos de artículos necesarios para
seguir, digamos que escalafonando en términos de indización y taxación. Muchas gracias, doctora Berta. También contar que la revista del Ottawa Journal publica trabajos mediante el modelo diamante, es decir, no cobra ningún tipo de cargo en todo su proceso, desde la postulación del artículo hasta la publicación. También utiliza la evaluación de los trabajos mediante el modelo doble ciego. Esto garantiza que los trabajos que se publican acá son, han pasado por un proceso de revisión y ha sido de manera transparente. También se acoge a todo el proceso editorial y ético que tiene el COPE, que se utiliza para todas las producciones editoriales, y pues básicamente también publica artículos en inglés, español, portugués y francés. Es por esta razón que también pertenece pues a la maestría en docencia de idiomas y está abierta a todos los investigadores que deseen postular sus trabajos en el portal de revistas electrónicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Muchas gracias, doctora Berta, por su presentación. ¿De pronto quiere comentarnos algo más de la revista, el Ottawa Journal? No, gracias a ti, invitar a todos los estudiosos del lenguaje, que somos todos, ¿no? El lenguaje lo es todo. A que visiten nuestra revista, a que envíen sus artículos y a que hagan parte de nuestra publicación. Gracias. Continuamos con el libro de la doctora Berta Ramos, el libro de inglés. Bueno, muy bien, muchas gracias. El libro que queremos lanzar el día de hoy se titula Addressing the Basics of EFL Classrooms, Key Elements for Pre-Service Teachers. Y bueno, siguiendo con la dinámica que nos proponía Germán anteriormente, ya ustedes me conocen, entonces quisiera presentar a los otros dos autores de este libro. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Yair Aguirre Morales, docente de la Escuela de Idiomas en el área de inglés, y eso es la presentación. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Ilvayané Rodríguez Tamayo. Soy docente de la Escuela de Idiomas, de la maestría e integrante del comité de currículo también de la maestría en docencia de idiomas. Tengo a mi cargo también algunas asignaturas del área de inglés y del área de pedagogía. Muchas gracias. ¿Cuál fue la motivación para escribir el libro que hoy nos presentan aquí en la Feria Internacional del Libro? Muy bien. Existen dos motivaciones iniciales, o mejor, principales para la escritura de este libro. Este es un libro que está enfocado para los estudiantes en formación, sobre todo del área de los idiomas y con mayor énfasis en el área de inglés. Lo que nos motivó a la escritura de este libro es ayudar a estos maestros en formación a que entren en ese mundo de la enseñanza, de la didáctica, de la metodología, todo esto que comprende las ciencias de la educación, de una manera muy reflexiva, ¿okay? Para que ellos se construyan así como unos sujetos maestros. Este es un libro de texto, pero que no da unas indicaciones específicas de cómo ser maestro, sino más bien que abre unos caminos en los que el maestro se puede desempeñar. Existen muchas inquietudes al inicio de las carreras de todas las personas como maestros. Esas inquietudes quisimos abrir esa ventana como unos espacios, unas aperturas para que ellos exploren las dinámicas de todo lo que tiene que ver con la enseñanza del inglés. Es así entonces como aquí, de una manera muy sutil, invitamos a los maestros en formación a esa construcción de sí, a esa construcción de sujeto, a ficcionarse como maestros. Entendemos la labor del maestro, que es dinámica, es cambiante. Ser maestro hace 10 años, posiblemente hoy es de una forma distinta y se construye cada vez de una forma diferente.
porque las generaciones que tenemos enfrente como estudiantes, como profesores, son dinámicas. La sociedad cambia absolutamente todos los días. Entonces, de esta manera es que invitamos a nuestros maestros en formación a construirse, a reflexionar y a ficcionarse como maestros. Esa fue nuestra motivación principal. La segunda motivación tiene que ver con que este libro es el segundo libro de una serie de libros que hemos proyectado. El primero fue lanzado hace 2 años, también aquí en la Feria del Libro. Tiene que ver con el diseño de materiales para la enseñanza del inglés. Y no necesariamente para la enseñanza del inglés, sino para la enseñanza. Entonces esas fueron las 2 motivaciones principales. Perfecto. ¿Cuál es la importancia que tiene este libro para la enseñanza de las lenguas extranjeras? Bueno, yo creería que la importancia que tiene el libro es en el área de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en particular del inglés. Siempre se encuentra en la literatura todos los libros del how to, cómo se hace. Siga el paso 1, hay toda una receta. Usted sigue estos pasos y así aprende inglés, usted sigue estos pasos y así enseña una clase en inglés. Yo creo que lo que aporta este libro a la enseñanza del inglés en particular es que es un libro contextualizado, más relacionado con lo que nosotros somos, desde lo que somos, desde nuestro territorio y en particular desde las ruralidades. El libro está atravesado por unas concepciones, digamos, en donde no se homogeneiza al sujeto, sino que por el contrario se trata de ver todas las aristas y cómo los futuros profesores de inglés podrían dar cuenta de todas esas aristas para enseñar una lengua extranjera. Entonces creo que la importancia está en esa, que aportamos a eso y además aportamos en Colombia, digamos que la enseñanza de los idiomas extranjeros desde los contextos y en particular desde las ruralidades ha sido algo muy poco explorado y afortunadamente la UPTC y en particular en la Escuela de Idiomas hemos abanderado este tema y digamos que esto aporta también a ese reconocimiento de la enseñanza desde las posibilidades otras. Desde el momento en que se inició el proceso de escritura del libro, ¿cómo se pensó estructurar este libro? Y hoy, en este producto que nos presentan, ¿cómo finalmente quedó después de que surgió todo el proceso editorial? Nosotros siempre tuvimos la idea de hacer un libro texto, un libro que no solamente tuviera teoría, sino que llevara precisamente a lo que decía Jair, y es a una reflexión. Entonces es un libro que van a encontrar teoría, pero especialmente van a encontrar muchos ejercicios prácticos. Es un libro que finalmente está estructurado en 10 elementos. Los 2 primeros elementos apuntan a dar unas definiciones o unos conceptos básicos de lo que sería lo que tenemos en educación y a lo que se enfrentan los docentes en formación. Luego tenemos otros 2 elementos que se enfocan precisamente en el estudiante, en el aprendiz y en aquellos factores que precisamente pueden afectar el proceso de aprendizaje. Luego encontramos un elemento que está relacionado con la competencia comunicativa, los elementos de esa competencia y cómo trabajarla dentro del salón de clase. El siguiente elemento encontramos el otro agente que está dentro del salón de clase y es precisamente el profesor, y tratamos de describir precisamente todos estos roles que un docente puede jugar en un salón de clase. Pero no solamente en ese espacio, sino que lo llevamos luego en un siguiente elemento, y es cómo el docente también tiene que enfrentarse a una diversidad en el salón de clase, con diferentes aprendices, con estudiantes que vienen de diferentes contextos. Y es así que en un siguiente elemento entonces tenemos lo que es enseñar en ruralidad, que como bien lo decía esta mañana en la entrevista el profesor Jair y la profesora Berta, son expertos en el tema. Ellos han venido trabajando la parte de ruralidad, y lo que hacemos precisamente aquí es darle algunos principios, algunos cimientos sobre lo que los estudiantes en formación
pueden encontrar precisamente en esa ruralidad. Y finalmente, que me parece que es uno de los capítulos más importantes, pero que si bien le dedicamos un elemento final, viene permeando absolutamente todos los elementos anteriores, y es la importancia de la reflexión, ¿no? Entonces, cómo nosotros como docentes tenemos que precisamente reflexionar sobre lo que nosotros hacemos, sobre cómo nosotros vemos a estos estudiantes y sobre cómo vemos lo que nosotros estamos enseñando, pero no solamente se queda en esa reflexión, sino también qué podemos hacer, cuáles son las acciones a tomar. Esos serían los 10 elementos por los que está constituido el libro. Muchas gracias. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó para la escritura del libro? ¿Y cuál es el público a quien va dirigido? ¿Quién ha pensado que aprovecharía mejor toda la información que se recopila en el libro? Bueno, yo voy a hablar un poquito en términos de metodologías de cómo planeamos el libro. Escribir un libro, cualquiera que sea, a varias manos no es fácil, porque cada uno escribe de una manera diferente. Y la escritura de hecho es algo muy personal. Entonces, afortunadamente, bueno, con el profesor Jair hemos tenido experiencia en el diseño de textos para instituciones públicas aquí en la ciudad de Bogotá, y digamos que eso nos dio como una idea de todo lo que hay que pensar antes de planear un libro de texto. Entonces lo que hicimos fue, ya reuniéndonos con la profesora Ilva, empezar a planear cómo íbamos o sea, qué aspectos generales íbamos a tener en cuenta, desde dónde íbamos a ver el libro de texto, qué era lo que nos planeábamos, qué era lo que planeábamos, qué era lo que queríamos. Yo creo que eso nos tomó bastante tiempo, que era llegar a acuerdos profundos que a todos nos tocaban y nos dolían. Pero digamos que una vez estuvimos allí, ya empezamos a trabajar sobre las temáticas y demás, y ya lo demás fluyó. Pero la parte más compleja fue ceder a la parte escritura. Y en cuanto al público al que va dirigido, bueno, básicamente está dirigido a los docentes en formación, no necesariamente solo a los docentes en formación del área de lenguas, a cualquier docente en formación, y también a los docentes en ejercicio. Y tal vez me voy a adelantar un poquitico, que me van a una pregunta, y es, pues aquí nosotros tenemos, aparte de los estudiantes que quisieron trabajar con nosotros en esta primera parte del libro, en su momento eran estudiantes de didáctica, hoy están a puertas de iniciar su práctica pedagógica. Entonces hoy nos acompañan parte de este grupo de estudiantes, y a quienes les agradecemos inmensamente, porque precisamente pudimos llegar a algunos consensos en lo que íbamos a abordar en el texto, pero ellos nos ayudaron también como a aterrizar precisamente todos esos elementos con los que llegábamos al salón de clase. Bueno, muchas gracias por presentar su libro, muy amables a todos. Continuamos con el siguiente libro, que es El escudo de Perseo en la escritura de pandemia. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Agradecemos mucho a los autores y autoras de los libros anteriores, un reconocimiento muy especial a la Escuela de Ciencias Sociales, a la Escuela de Idiomas, por el trabajo a la maestría en docencia de los idiomas. Vamos a darle la palabra ahora a Mercedes, que es la asistente y también dinamizadora del subcomité editorial de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y también ella nos va a contar un poco qué hace el subcomité, cómo está funcionando dentro de la editorial, y nos va a presentar un libro fruto del trabajo del subcomité. Entonces, ustedes bienvenidos. Y los autores podemos pasar, digamos, acá al frente. Que sí, Buenas tardes a todos. Bueno, en principio contarles que el Comité Editorial de la Facultad de Ciencias de la Educación es como un bracito del Comité Editorial de la Universidad. Entonces lo que hacemos desde el subcomité es
apoyar todo el proceso de producción, impresión, divulgación de los libros de nuestros docentes, investigadores y estudiantes de la facultad. Estamos próximos a abrir la convocatoria número 8, entonces bueno, aprovecho para invitarlos. Tenemos 3 líneas de publicación. Una se llama La Conexión 90 años, que es completamente financiada por este subcomité. La Conexión Azul, que son libros de creación, pueden ser traducciones, libros inéditos, también completamente financiada por el subcomité. Y también la Conexión Perspectivas, y en esta tenemos 2 modalidades, pueden ser las que son por cofinanciación, que bueno, apoya una parte de los procesos los apoya el subcomité y otra los grupos de investigación o los programas, y también la autofinanciación, que es cuando ya los grupos de investigación o programas tienen los recursos y quieren publicar. Entonces desde el subcomité hacemos pues como todo el acompañamiento a los procesos editoriales. Y bueno, dicho esto, les cuento, es un gusto pues presentarles a los profesores Clara Liliana Castelblanco y Nelson de Olivares, profesores de la licenciatura en Educación Infantil y autores del libro de creación El escudo del Perseo o de la escritura en pandemia. Profes, bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, empecemos. ¿Cuál fue la motivación para escribir este libro? Bien, esta escritura fue un incentivo creativo. Nos encontrábamos en esa época de pandemia en la cual, para todos fue con dinámicas diferentes. A nosotros, a través de unos talleres que hicimos previamente de escritura creativa, nos surge la idea de escribir, y nace esta idea como un soporte a esa situación de encierro que se estaba viviendo en el momento de la pandemia. Es así que esos ejercicios escriturales nos han permitido también dinamizar un poco el ejercicio de escritura. Y bueno, así digamos que es ese inicio de la escritura del escudo de Perseo o de la escritura en pandemia. Y bueno, ¿cómo fue todo este proceso de creación, teniendo en cuenta que claro, la idea surge en medio del confinamiento? ¿Cómo se dio todo el proceso de creación del libro? Bueno, la pandemia nos puso a pensar frente a diferentes alternativas de cómo mantenernos activos y no dejarnos opacar, digamos, eclipsar por las situaciones tan adversas de la vida. Entonces, nosotros pensamos en actividades varias para desarrollar en la pandemia. Compramos bicicleta. Entonces, esa fue una actividad además que hicimos de la bicicleta. Pero además de eso, dijimos, bueno, ¿por qué no nos aventuramos a la escritura? ¿Sí? Entonces, en las noches de ocio, de pandemia, al calor de un tinto, comenzamos a pensar y a tratar de diseñar, bueno, listo, sí, escribamos algo, pero ¿qué escribimos? ¿Sí? ¿De qué vamos a escribir? Incluso ahí en el texto nosotros contamos a manera de cuento breve cómo fue que se fue, digamos, condensando esta idea. Entonces, va surgiendo a partir de conversaciones entre Liliana y yo, conversaciones cotidianas, conversaciones, digamos, que surgen ahí en la sala del apartamento. Y fuimos diseñando inicialmente, fuimos dándole forma a la silueta de un personaje. Pensamos en cómo la pregunta que detonó, digamos, el empezar este libro fue cómo hubiéramos nosotros pasado la pandemia si fuéramos niños. Eso fue lo que nos dio, digamos, el inicio a la escritura, y comenzamos a pensar, digamos, a diseñar la silueta del personaje niño, en este caso la niña que narra la historia, a diseñarla, a tomar
de nuestra infancia, de la experiencia nuestra como niños, a tratar de armar un personaje, a asignarle características al personaje. Que vamos a encontrar con un personaje inteligente, es una niña de 13 años, inteligente, despierta, avispada, conversadora, ¿sí? Y fuimos construyendo el personaje y a partir del personaje porque mucho de lo que está ahí es experiencia propia de la misma pandemia. Por ejemplo, vamos a encontrar a un ciclista ahí, ¿sí? Que es experiencia propia de cómo ese ciclista también se aventura en la pandemia a algunos recursos, etc. Entonces fuimos construyendo el personaje principal y alrededor del personaje principal fuimos dándole, digamos, una voz frente a diferentes narraciones que ella hace dentro del texto. Y bueno, en este ejercicio de creación, de crear un personaje, de darle vida, ¿cómo también pensaron la estructura del libro? ¿Cómo está organizado el libro? Bien, este cuento está organizado en dos partes. Una primera parte se llama Escritura en Comunión. Digamos que esas preguntas que nos hacíamos de cómo la niña veía el confinamiento, el aislamiento, todo lo que sucedía alrededor de la pandemia, pues como generaba más cuestionamientos. Y una segunda parte que se titula Mi mamá es una astronauta, donde empieza a relatar la historia, esta niña, cómo ve a su mamá, una profesora de zona rural, dando las clases a sus estudiantes en pandemia. Entonces es bien interesante, no les cuento más para que queden antojados y puedan adquirir el cuento así. El libro está compuesto, digamos, en la segunda parte hay un cuento largo, digamos que las personas que han leído nos dicen eso no es un cuento largo, eso es una novela corta, y está dividido en 27 capítulos. Nosotros pensamos en un público juvenil, ni siquiera infantil, juvenil, y diseñamos unos capítulos muy breves. Hay capítulos de una página y media, 2 páginas, pensando en que esos lectores encuentren en el capítulo, digamos, no se cansen con la lectura, sino que encuentren un inicio y un final de la lectura. Sabemos que a los niños les gusta leer y ojalá les gusta y ojalá textos, digamos, breves, concisos, y teniendo en cuenta eso, nosotros diseñamos unos capítulos breves. Por eso encontramos 27 capítulos de página y media, de 2 páginas máximo, pensando en que los niños, en que los jóvenes entren al libro, disfruten un capítulo, cierren el libro, al otro día vuelvan al libro, lean otro capítulo, etc. O sea, digamos que el libro no está pensado para leerlo en una sola sentada. Un niño de 14, 15, 16 años no se va a sentar toda una tarde a leer el libro, sino más bien proponerle una lectura de varios días, de un mes de lectura del libro por capítulos, un capítulo cada día. Entonces, en ese sentido, encontramos el libro dividido, la segunda parte en 27 capítulos breves. Vale. Mencionaste entonces que el libro está dirigido como para población juvenil. ¿Podríamos ponerle como un rango a la población a la que va dirigida el libro? Yo podría decir que todas las edades. O sea, nosotros cuando nos pensamos la escritura del libro, lo pensamos infantil juvenil. Sin embargo, hemos recibido muy buenos comentarios de personas adultas y mayores que han disfrutado con la lectura del libro. Sobre todo porque este libro muestra vivencias pues, que en su momento nos sucedieron a nosotros e intentamos allí plasmarlas, pero son vivencias que también se presentaron con otras personas. El confinamiento, el aislamiento fue muy complicado para muchas personas, muy difícil el encierro. Entonces esta es una oportunidad para recordar
pero también vas a encontrar fantasía, vas a encontrar magia, vas a encontrar momentos, vas a encontrar familia, mascotas. Hay una mezcla de muchas cosas ahí en el libro. Seguramente todos de alguna manera nos podríamos estar identificando. Así es. Hay otra cosa que también al lado de lo que dice Liliana quiero sumar, y es el hecho de también encontrar en el libro, indirectamente, encontrar en el libro un registro de la pandemia. Digamos que también queda ahí, digamos, ojalá trascienda en términos investigativos, como más adelante alguien debe hacer un estado del arte y diga, bueno, ¿y qué se escribió en pandemia? Muy posiblemente vamos a llegar al libro y vamos a encontrar que quedó registrada una pandemia desde otra óptica, desde otra perspectiva, quizás con un poco de humor, quizás con un poco de experiencias muy nuestras. Y entonces queda allí nuestra vivencia de pandemia registrada en este texto que titulamos El escudo de Perseo de la escritura de pandemia. Vale, profesor, entonces forma una invitación al público para que se acerquen, lean su libro. Por favor, bueno, muchas gracias. Bueno, sí, la invitación se hace extensiva para todos ustedes, para los presentes y para quienes nos están viendo a través de las páginas en la transmisión. La invitación es a que conozcan el libro y, como lo mencionaba antes, que traigan a su mente situaciones que vivieron, pero esas situaciones que nos trajeron aprendizajes, que nos trajeron muchas enseñanzas, que nos permitieron compartir con otros de diferentes maneras, que nos permitieron hacer cosas distintas. Entonces, una invitación muy grande para ustedes para que puedan hacer parte de estas líneas. Los invito a que por favor lean el texto. La van a pasar muy bien con el texto, la van a pasar muy bien, lo van a disfrutar, se lo van a gozar con el texto. Además, se van a identificar con mucha narración de la que vamos a encontrar ahí, se van a identificar con situaciones, sobre todo los que venimos de pueblo, los que crecimos en pueblo, vamos a encontrar mucha identidad con el texto y con las narraciones que allí encontraremos. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Agradecemos a los autores, a Liliana y a Nelson, por su trabajo, a merced de la presentación, y a los autores les vamos a pedir el favor, primero aquí una foto para, digamos, de este momento. Segundo, los que no han hecho la entrevista en la emisora, en el pabellón 8, entonces alguien los espera para hacer la entrevista oficial del libro.